Soy Juan Carlos Oblitas, jugaba de puntero izquierdo, fui campeón de la Copa América en 1975 con mi selección Perú. En la Copa América de 1975 yo jugaba en el Elche de España, pero inmediatamente pasé al Veracruz de México. Entonces compartí equipos. Y como la mayoría de los jugadores llegábamos de diferentes clubes del exterior, y eso es lo que hizo que sea un poco más complicado para nosotros, porque llegábamos muchas veces con las justas a los partidos de ese torneo. Yo regreso del Elche y ya no quería regresar a ese equipo. Entonces el Veracruz compra mi transferencia y así es como se produce. El formato de la Copa América era muy diferente a cómo se juega ahora. Eran por grupos de 2, 3 equipos. Por eliminación solamente quedaba el primero de cada grupo. Y así se fue llegando a semifinales, en la que nosotros jugamos contra Brasil, contra Bolivia. Anteriormente habíamos jugado también contra Chile y llegamos a la final con Colombia, que fueron partidos de ida y vuelta. En esa época, los llamados, prácticamente no había sorpresa. Había un grupo de jugadores que todos en realidad sabían y sabíamos nosotros quiénes iban a ser los llamados a la selección. Eran llamados formales, igual que ahora, donde el técnico da la lista. Ya había una idea definida de cuál iba a ser el grupo que iba a ir a jugar ahí. Pero había un gran problema, que muy pocos se acuerdan, era que en esa época teníamos un gobierno militar que quería desaparecer el fútbol profesional. Quería que el fútbol sea solamente amateur. Y nosotros nos propusimos que el gobierno cambie y la única manera era que hagamos una campaña excelente. Felizmente lo hicimos de tal manera que no solamente llegamos a la final, sino fuimos campeones de la Copa. Lógicamente el gobierno cambió radicalmente. Después hubo un cambio también. Hubo un giro inesperado en esa época con el gobierno militar y se facilitaron las cosas. Más bien después de la Copa América se hicieron aliados del fútbol profesional, el gobierno militar de esa época. Nosotros en esa época teníamos un muy buen grupo de jugadores. Acá se dio un fenómeno muy singular y positivo de jugadores desde los 67, 68 y que se fue hasta los 80s. Primero estuvo México 70, después estuvimos nosotros con la Copa América el 75, clasificamos al 78, clasificamos al 82. O sea, tú te imaginas, había un grupo el cual era muy, pero muy respetado a nivel sudamericano y hasta a nivel mundial, diría yo. Entonces el grupo era un grupo excelente. Yo siempre digo que tuve la suerte, la inmensa suerte de jugar con un grupo de jugadores de primer nivel. Y eso ayudó mucho también en mi crecimiento. Los clubes del exterior no tenían la obligación de cederte jugadores. Los viajes no es como es ahora, en el que el jugador viaja en business class cuando viene a jugar de otros lados. Todo lo contrario, a veces inclusive nosotros pagábamos nuestro pasaje y que después nos lo retribuían. Premios prácticamente no existieron en esa Copa América. Nosotros nos la jugamos por nosotros mismos y por el fútbol de nuestro país, con tan buena suerte que logramos ser los campeones de la Copa América. Pero había un grupo selecto de jugadores, un buen grupo. Era muy complejo los viajes. Había jugadores como Percy Rojas, como Cachito Ramírez, como Eleazar Soria. Pero Percy jugaba en Independiente. Y a veces llegaba en la mañana del partido y jugábamos en la noche. Así era en esa época. Era muy diferente a como es ahora, pero muy radicalmente diferente.
Yo siempre tuve una amistad muy grande con Percy Rojas. Lógicamente, la afinidad con Percy llegó hasta ser compadres. Percy y Ketty son padrinos de mi hija Vanessa, la menor, por ejemplo. Entonces, había esa afinidad, pero tenía una muy buena relación con todo el grupo. Pero había una particularidad también de esa selección que duró inclusive hasta España 82, ¿no? Y un poco más, que tú podías tener diferencias con algunos fuera del campo, pero dentro del campo éramos un grupo sólido. Y yo creo que eso fue lo más positivo de esa selección. Siempre he sentido presión. Yo siempre sentí presión. Y eso es lo que te hace más fuerte, pues. El que diga que no siente presión cuando juega, imposible. Sentía presión, sentía temor antes de entrar a un partido. Era normal, eso es normal. Y una vez leí a Pelé que decía, el que diga lo contrario, que no ha tenido nervios para entrar antes de un partido, entonces no es un ser humano. El tema es que ya cuando entrábamos al campo ya era diferente. Entrábamos al campo de juego y ahí en el campo de juego a olvidarse de todo lo demás. Nosotros sabíamos que con la selección de Chile iba a ser un enfrentamiento especial y que prácticamente ahí nos la jugábamos toda. Lógico, después jugamos con Bolivia en Oruro, 4.000 metros de altura, que fue terrible. Ese fue un viaje muy duro, muy duro. Y logramos ganar también en Oruro. Yo creo que ahí hicimos la diferencia. Pero sabíamos que los favoritos de ese grupo era justamente entre Chile y nosotros. Chile tenía un gran equipo, un muy buen equipo. Empatamos en Santiago y ganamos acá. Ahí dimos, creo, un gran paso para pasar a la siguiente fase. Nosotros, los jugadores de esa selección, siempre nos sentíamos candidatos. Sabíamos que podíamos perder también, porque eso es la naturaleza del fútbol. Ganas, pierdes o empatas. Pero siempre nos sentíamos candidatos. Nos sentíamos muy confiados en nuestras cualidades y sabíamos que para que nos ganen tenían que ser muy superiores a nosotros. Yo creo que esa también fue una fortaleza muy grande de la selección peruana. Sentir que tú conviertes el gol, no solamente en la Copa América, sino en cualquier otro evento, es quizá lo más sublime que le puede pasar a un jugador de fútbol. Yo lo sentí así. Lo sentí también cuando jugamos eliminatorias, pero lógicamente en la Copa América, cuando estás camino a ser quizá el mejor equipo del continente en ese momento, llegas a lo sublime. No, es difícil describir qué es lo que se siente exactamente, pero las emociones son tantas que ese es el término indicado para mí en este momento, subliminal, lo subliminal, así es. Cuando jugamos contra Brasil, Brasil tenía un equipo que no era el mejor, seamos honestos, era un grupo de jugadores de Belo Horizonte reforzado, era un equipo, Brasil era el favorito para la Copa América en esa época. Y le ganamos en Belo Horizonte. Y le ganamos bien. O sea, nosotros sentimos que ya tocamos el cielo con ese partido. Pero eso también jugó en contra nuestra. ¿Por qué? Porque vinimos a jugar la vuelta acá un poco confiados y Brasil nos pasó por encima. Por eso nosotros cuando clasificamos a la final, clasificamos por el sorteo, por unos papeles que sacaron y nosotros tuvimos la suerte de que la providencia nos eligió a nosotros.
Remate de larga distancia. ¡Gol! ¡Peruano! Yo ahora me pongo a pensar por qué no podemos ser campeones de la Copa América y me remonto hasta hace poco que jugamos la final contra Brasil. O sea, pudimos ser campeones de la Copa América. Nos ganó un gran equipo como es Brasil, un equipo superior, hay que reconocer, y es así. Es como cuando nosotros clasificamos al Mundial después de 36 años. Fue una mochila pesadísima y lo hicimos. Entonces ahora hay que mentalizarse a que en la Copa América también podemos llegar a un máximo posible. Y en algún momento se va a conquistar eso. ¿Te vas a acordar de mí? Van a saltar entonces en breve al campo de juego aquí en el Maracaná, que se llenó. Brasil propone por intermedio de Gabriel Jesús, va a la marca Trauco y Gabriel Jesús sigue, Gabriel Jesús, cuidado con ese centro peligroso. Con la víncula, atención a Cueva, se viene Flores para sacar el disparo, juega para Cueva, ahí está la posibilidad. Penal. Ya está el experimentado Alisson Becker, Paolo Guerrero. Hay que pararlo. Atención sobre Roberto Firmino. Everton que entrega a Arthur. Sigue Everton. Va a sacar el disparo. Pasa Everton. Atención. Cuidado. Va al encuentro del problema. Roberto Tobar. Atención a Richarlison. Ahí está Galese. Roberto Tobar indica la culminación del partido en el Maracaná de Río. Campeón Brasil. Queda el esfuerzo desplegado. Poner una figura en este momento individual por sobre el resto sería muy injusto de mi parte. Mezquino y ¿qué te puedo decir? Se pueden emplear otras palabras también. Pero el equipo, porque el sacrificio del equipo para los viajes, para llegar donde llegamos sin cobrar un solo premio. Inclusive a mí me quedaron debiendo de lavandería, con eso te digo todo. Pero no nos importaba porque nosotros nos habíamos propuesto que teníamos que salvar al fútbol y que no podíamos meter al fútbol en la política esta. Y se logró. Y eso para mí, por eso te digo que para mí el grupo fue lo más importante. En ese momento no se podía individualizar. Héctor Chumpitaz para mí fue siempre el ejemplo, el paradigma del futbolista profesional en el Perú. Yo siempre lo he repetido y no me cansaré de repetirlo. Es el ejemplo que debemos seguir todos los que intentamos ser futbolistas profesionales. Chumpi no era un capitán tradicional del habla, de ser locuaz. Chumpi era más ejemplo, era más actitud. Y bastaba que te baje la ceja así para darse cuenta que estaba molesto contigo y con eso te decía todo. Eso es lo que yo siempre resalté de él. Y por eso yo quiero mucho, hasta ahora lo quiero mucho a Héctor. Compartir para mí un plantel como el que teníamos en ese momento fue motivo de orgullo y de aprendizaje. Yo siempre me consideré un jugador de equipo. Entonces yo tuve la suerte de tener alrededor un grupo de jugadores notables que me permitieron crecer. Lógicamente yo era un aporte más, y un buen aporte seguramente, pero no hubiera yo logrado tener ese prestigio que pude haber tenido como jugador si no tenía ese grupo al lado que me rodeaba. Era imposible. Y para mí, yo después, lógico, ya yendo en retrospectiva, ahora me pongo a pensar, la verdad, qué bien jugábamos. La verdad, qué bien jugábamos. Y sí, pues porque ahora te muestran imágenes y cómo era el fútbol. Algunos te dicen sí, que era más lento. Sí, seguramente. Pero esos jugadores, si los pones en la actualidad, con la preparación física, con las canchas actuales, con las balones actuales, con los zapatos de fútbol actuales, hubieran sido pues a la enésima potencia, pon eso, como se iban a potenciar. Y eso me hace sentir orgulloso de haber sido compañeros de ellos, ¿no?
La mejor selección que tuvo para mí, modestamente hablando, es la del 81. En las eliminatorias del 81. Pero vuelvo a repetir, la selección del 75 fue la que empujó a que lleguemos a eso. Nosotros tomábamos de ejemplo la del 70. Pues bien, cuando llegamos al 75 y logramos la Copa América, el envión que nos dio esa Copa América fue llegar hasta el 82 con esa capacidad. Y cuando te digo que modestamente, porque yo fui parte de esa selección, la del 81 para mí fue una selección espléndida. El ser campeón de la Copa América sí influenció mucho en mi carrera y me dio la posibilidad de ser tentado también por otros equipos, sin lugar a dudas. A ver, yo estaba viajando a España, por ejemplo, y tú veías mi foto en una revista colombiana en la portada. Entonces, yo en esa época, tú para ver eso decías, Dios, no sé, ¿qué hago yo en una revista colombiana? En la portada. Y entonces te dabas cuenta lo que significaba esto de la Copa América y luego el ser campeón de la Copa América. Así de simple. Imagínate ahora lo que eso te da, ¿no? Con los medios, cómo han crecido y tienes medios por todos lados y tienes televisión sobre todo. En esa época la televisión no era tan importante. La televisión ha hecho que el fútbol sea un fenómeno social del siglo XXI a nivel mundial. Ahí va el Jet, levantando hacia el centro, Velázquez de cabeza. Cuando sentí el himno con la camiseta de la selección, la piel se me ponía como piel de gallina. Pero siempre fue así, siempre fue así. Por eso es que algunos me decían más que yo era jugador de selección que de club. Y posiblemente haya sido así, porque en el club, rindiendo regular, sobresalía. En la selección ya era un fútbol de élite. Y ahí tenías que dar el 100%. Pero además de eso tú tenías el rasgo el nacionalismo, que se da, no en extremo. Y yo lo sentía con el himno. Yo me emocionaba mucho cuando escuchaba el himno ser cantado por nosotros, pero por todo el estadio también. Y eso no te lo cambia nadie, no te lo quita nadie realmente. Si sentíamos presión por cada partido que íbamos a desarrollar, imagínate por el campeonato de la Copa América. Y Colombia también tenía un gran equipo. Pero sentíamos más presión porque sabíamos que jugábamos en una cancha en muy pésimo estado y nosotros éramos de un fútbol mucho menos físico que Colombia. Colombia tenía una selección muy física y eso es lo que nos preocupaba un poco. Al final pudimos salir adelante. Tuvimos que ir a un sitio neutral y ese sitio neutral fue Caracas, que no fue tan neutral, insisto, porque había muchos colombianos. De colombianos se pasaban tranquilamente por la frontera a Venezuela. Fue el clímax total. Yo sentí mucho eso. Yo soy un tipo que cuando ganaba, yo mucho festejaba espiritualmente, muy tranquilo para festejar. Perú le ha ganado a Brasil 3-1. Brasil nos ganó aquí en Lima. Hay un ataque ahorita. Cuidado, ahí hay un gol. ¡Gol del equipo peruano! Izquierda, Oblitas. Hay un centro. Cachito, atención. ¡Gol de Cachito Ramírez! ¡Gol! La final que la jugamos con Colombia, los días previos, fueron de mucho más nervio que lo que habíamos vivido anteriormente. Porque ya habíamos hecho un campañón, pero sabíamos que si llegábamos a la final era para ganarla. Y jugamos primero con Colombia en Bogotá y nos ganan 1-0. Y en esa época no había diferencia de goles. La vuelta la ganamos 2-0. Normalmente ahora hubiéramos clasificado, hubiera sido campeones ya, en ese momento. Pero no había diferencia de goles. Y por eso se decidió jugar el partido definitorio. Decidieron que sea en Venezuela. Eso es lo que más nos sorprendió a nosotros, negativamente. Porque se jugó en Caracas, en una cancha en muy, muy mal estado.
Y lógicamente pasar de Colombia a Venezuela era mucho más sencillo. Había mucho más colombianos que peruanos. Y sentimos como que jugamos de visitante. Pero ahí también sentimos como que tuvimos un gran refuerzo en ese momento, que fue la llegada de Hugo Sotil. Hugo no jugó ninguno de los anteriores partidos de la Copa América, pero Hugo llegó cedido por Barcelona para ese partido y él hace el gol de la victoria. Son las cosas que da el fútbol. Yo esa Copa América la festejé mucho, porque fuimos con un grupo de jugadores los que pasamos desde la A hasta la Z. No todos jugaron todos los partidos. Yo estuve dentro del grupo que jugó todos los partidos y eso me dio una satisfacción enorme. Lateral para el equipo peruano frente a preferenciales. Balón hacia derecho Percy. Otra vez para Soria. Se aprecia la salva para lanzar el centro. Tiene la pelota sobre el área. Centro Juan Carlos. Rechazo de Segovia. La pelota está cerquita. Trata de tomar la ojera sobre el área para Sotil. Rechazo de Zárate. Ellos tienen la pelota ahora buscando sobre la 18. Víctor Carlos Percy. O tiene Cubilla. Remata de Marco. ¡Anota la Diego! Cuando terminaba los partidos, siempre se me venía a la mente mi esposa y mis hijos. En esa época yo tenía 2 hijos, después llegó Vanesita. Vanessa nació en Bélgica, pero Giselle y Fernando los tenía ahí. Siempre pensaba en ellos. ¿Por qué? Solo Dios sabe, pero siempre eran en los primeros que pensaba. Los festejos quizá no fueron como yo particularmente esperaba, porque, insisto, estaba demasiado politizado esto. Entonces, del desinterés del gobierno para de un momento a otro tener el interés en el festejo, nos dábamos cuenta que no era tan natural. El festejo fue en el camarín no sabes lo que fue. El camarín fue una locura. Era con gritos y con canciones y fotos, inclusive hay fotos hasta ahora dentro del camarín, que así nomás no se da. Y la llegada fue una llegada tarde, llegamos tarde acá, y quisieron que vayamos al Estadio Nacional, que había gente esperándonos en el Estadio Nacional. Pero ya también estaba la otra parte, la parte humana, la parte natural, que uno ya quería regresar a su casa. Y sabíamos que ese festejo era con la gente, porque la gente sí nos había apoyado mucho, pero ya había otras cosas externas políticas que nosotros también las conocimos y preferimos dejarla ahí nomás. El conseguir una Copa América para Perú fue también lo máximo que uno aspira. A mí cuando me preguntan cuáles son tus logros mayores en el fútbol, yo digo la Copa América del 75 y las clasificatorias a los mundiales como jugador. Eso es una cosa que es el éxtasis, pues. Ya es la gloria, es tocar la gloria, es tocar la gloria. Lógicamente, el ser campeón de la Copa América en esa época fue maravilloso para todos nosotros. Fue como un desfogue, Y eso nos dio un empujón para clasificar a Argentina 78 y luego para clasificar 4 años después al Mundial de España. La Copa América fue el envión que nos dio a nosotros, a esa generación, de ir hacia adelante. Somos eternos porque tenemos hambre de gloria. Esa es la única manera, creo yo, en llegar a ser, en llegar al clímax de tu carrera, a la ambición más grande. Si no tienes la ambición de la gloria, es imposible. Si tú te centras solamente en ganar 1 o 2 partidos, vas a ser un ganador. Pero para llegar a ser eterno, tú tienes que tener hambre de gloria, sin lugar a dudas. Cuando te catalogan como eterno, cuando te catalogan como alguien dentro del fútbol que deja algo, que deja huella, es porque hemos tenido un plantel
que se mostró al mundo con una categoría superlativa. Si no, es imposible. Por eso es que hablan mucho de nuestro pasado futbolístico y no hablan tanto de este presente futbolístico. Y yo creo que a veces somos injustos, por ejemplo. Por eso yo puse en paralelo cuando clasificamos al Mundial a cuando clasificamos a otros mundiales en la época que yo era jugador, porque sentí lo mismo. Pero sí tiene que haber un plus dentro del jugador que compone esos equipos para que sean catalogados de esa manera. Cuesta hablar de uno mismo. Por eso yo prefiero hablar del plantel, del grupo, del técnico que vi en ese momento, que fue el que movió los hilos. Y hubo algo, pues, no sé, a veces unos lo dicen divino. Yo creo que no, yo creo que éramos un grupo que estábamos fijados para que la historia nos ponga en ese nivel. Creo que hay que tener hambre de gloria. Para mí lo principal, hambre de gloria. Porque una cosa es ganar un partido, pero otra cosa es buscar la gloria final.